Hola, qué bueno que estás junto a nosotros un domingo más en Comunidad Vida y Gozo. Esta es nuestra celebración de adoración. No importa dónde te encuentres, si en tu habitación, en la sala, en la cocina o en el carro. Lo importante es que estás junto a nosotros compartiendo en este día. Ya hay muchos que han llenado nuestra tarjeta de conexión. Es muy fácil, así que te invito a que visites nuestra página web vidaygozord.org y allí le das clic a donde dice tarjeta de conexión. Pones tus datos y así podemos conocerte más. Ahora acompáñame a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos primero y así nosotros poder amar a nuestro prójimo. Ahora te pido, Señor, que abras el corazón de cada persona que está conectada con nosotros en el día de hoy y que puedan escuchar tu palabra, que puedan cantar y disfrutar y gozar junto a nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora acompáñanos a cantar porque somos libres en Él. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a adorar con gozo, con júbilo a nuestro Señor Jesucristo y vamos a declarar que somos libres en Él. Oh, 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 oh. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel, el que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel, el que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel, el que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel, el que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, oh, oh.
Seguimos adorándote, Señor, en esta mañana. Aleluya. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también te adoraré. Señor Jesús. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, millón de veces volveré a cantar.
peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Yo te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Nada
porque me amaste a mí. Te amamos, Señor Jesús, porque nos amaste, Señor. Oh, gracias, Señor. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Jesús te ama a ti y me ama a mí. Y eso se ve reflejado en toda su historia. Por eso queremos orar en esta mañana dándole agradecimiento por su sanidad, por su salvación, por darnos vida y gozo. Padre, te adoramos, Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres grande y maravilloso. Gracias por tu amor incondicional hacia nosotros. Gracias por querer buscarnos y establecer una conexión con nosotros. Te pedimos que obres en nuestra vida y que nos des la sabiduría y el entendimiento para buscarte y adorar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. En Comunidad Vida y Gozo practicamos el valor de generosidad audaz. Por eso damos los diezmos de Dios y nuestras ofrendas. Para más información pueden visitar nuestra página web vidaygozord.org. Gracias a los que ya han tomado el paso de acción de dar que mencionó la pastora Jamie en la semana pasada. Ya hemos recibido ofrendas para la transformación global y así podríamos ayudar a nuestros aliados estratégicos en el campo misionero. Ahora quiero contarles algo acerca de mi testimonio personal. En el 2019 pude tener la oportunidad de ir de misiones a Guatemala. Y cuando Dios puso el sentir en mí de ir a aquel país, comencé a orar por las necesidades físicas y espirituales de aquellas personas. Y comencé a orar por el corazón de aquellas personas para que Dios estuviera tratando con ellos aún antes de yo llegar. Pero también estaba orando por las necesidades que yo tenía económicas para poder ir a dar una palabra de Dios a aquel lugar. Y pude ir gracias a las iglesias, los pastores, amigos, vecinos, conocidos y hasta desconocidos que fueron parte de este proyecto, ofrendando y orando por la transformación de aquellas personas en aquella nación. Uno de los testimonios que no podría dejar de lado y que me gustaría compartir con ustedes es de un niño llamado Miguel. Recuerdo que estábamos en el patio del colegio donde yo estaba sirviendo y ese niño no estaba jugando como los demás. Así que me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. Y él me dijo que le dolía la cabeza. Y yo le contesté que si podía orar por él, que yo creía que Jesús podía sanarlo. En ese momento él comenzó a darme un testimonio a mí acerca de su hermana mayor, que estaba orando para que el Señor le diera un vestido nuevo para el día de su cumpleaños. Resulta que ella oraba todas las noches para que el Señor le mandara un vestido nuevo. Y un día su mamá la escuchó orando y le dijo, dentro de su realidad, que no le pidiera eso al Señor, porque ella no tenía dinero para comprarle un vestido nuevo. Pero la niña muy osada respondió, no te estoy pidiendo a ti, le estoy pidiendo al Señor y le estoy pidiendo con fe. Yo sé que Él me lo va a enviar. Una semana después llegó un vestido totalmente nuevo con el fin de que ella se lo pusiera el día de su cumpleaños. Con este testimonio, Miguel aprendió que cuando le pedimos al Señor con fe, Él puede otorgarnos lo que estamos pidiendo. Por más sencillo que nosotros lo veamos, Él provee. Terminé orando por Miguel y él terminó jugando con los otros niños. Me alegra que en Comunidad Vida y Gozo nosotros podamos proveer un lugar seguro donde prosperan los niños. Me gustan las canciones, son divertidas y me hacen feliz. Ven a compartir con nosotros. Chicos, esperamos por ustedes en VG Kids. Es una comunidad de niños divertidos y puedes hacer amigos. Cada domingo aprendemos de una historia de la Biblia y cómo se aplica a nuestra vida como niños. ¡Te veo!
quiero presentarles a nuestro comunicador especial para el día de hoy. Es miembro de nuestro equipo central de Comunidad Vida y Gozo. Nació en San Francisco de Macorís. En su niñez y juventud era fanático y jugador del béisbol. Quizás hubiera llegado a jugar en las grandes ligas, pero entendió que Dios tenía otro propósito para su vida. En 2013 ingresó al Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios y en 2016 se graduó con una especialidad en la plantación de iglesias. También es graduado de la OIM en Ingeniería de Sistemas. Trabaja como consultor de software en Inforum. Ha colaborado con ministerios nacionales y locales de las Asambleas de Dios. Actualmente es parte del equipo de Raíces, la unidad de plantación de iglesias. Fue pastor asociado en el Templo La Trinidad por 4 años. Ahí era que Berly y yo lo conocimos y él comenzó a colaborar en el equipo de apoyo del Ministerio de Adolescentes que dirigimos. En 2020 cumplió su sueño de vida al casarse con su amada Ángela Torres. Ellos ahora cumplen casi 6 meses de matrimonio. Les presento al señor Eric Ramos. Muchas gracias, Jamie, por la oportunidad de poder presentar el mensaje del Señor en esta hermosa mañana. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado sobre las novelas literarias? ¿Tienes algún recuerdo de la escuela, del colegio? Investigué y encontré una definición simple y con ejemplos. La fuente en la cual encontré la información fue ejemplos.co y dice lo siguiente: la novela es una obra literaria extensa en la que se narran acontecimientos que pueden ser o no ficticios. Por ejemplo, 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez, Crimen y Castigo, de Fyodor, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. A diferencia de los cuentos, que también forman parte del género narrativo, las novelas son un poco más extensas y suelen incluir un mayor número de personajes, ambientes y sucesos. Es interesante este dato que probablemente habías olvidado de la clase de literatura. Recientemente conversaba con unos compañeros y tratábamos el tema de la fe. ¿En qué creía cada uno? Y dentro de esta conversación alguien dijo que no creía en la Biblia porque para él era una novela literaria. Y esto me llamó la atención y estuve reflexionando sobre ello. Esta declaración puede tener algo de sentido cuando vemos a simple vista algunas de las cosas que dice la Biblia, sobre todo cuando su personaje principal y más conocido y más mencionado es Jesús. En la historia occidental tenemos un antes y después de la existencia de Jesús, lo que le hace ser un personaje trascendental en la historia de la humanidad, pero ¿qué tan real fue? La Biblia nos dice, dice que Él vino del cielo, que nació de una virgen, que a los 12 años mostraba una sabiduría extraordinaria y algunas cosas más. Es algo que parece como de una novela, ¿cierto? O más bien una historia sacada de historietas. Recientemente hubo una noticia que se hizo muy famosa en el país donde una mujer oriental decía que había quedado embarazada del viento. Mucha gente se burlaron de eso en las redes sociales. Y aquí estamos enfrente de una historia donde dice que Jesús nació de una virgen, que vino del cielo y que tenía una sabiduría sobrenatural o algo fuera de lo común para un niño de su edad cuando tenía 12 años. Así que pareciera que esto es algo que es realmente una novela. Pero ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su origen? Su muerte. ¿Por qué los cristianos tenemos esperanza en Él? Hoy damos inicio a una serie de predicación para ayudarte a aclarar estas preguntas sobre Jesús, o más bien para que tu fe sea aún más fortalecida. Para esta serie de predicaciones estaremos partiendo del texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11.
Ningún otro texto en toda la Biblia resume de forma tan clara y precisa el tiempo de vida de Jesús sobre la tierra, desde su llegada hasta el final de su terrenal trayectoria. Hoy estaremos compartiendo sobre su origen y la razón que lo trajo a la tierra. Durante años hemos visto a través de las pantallas las historias de los superhéroes, personas con habilidades sobrenaturales fuera de lo común, que vienen desde otros planetas o que son hijos de dioses. Estos llegan a nuestra tierra por una u otra razón, pero los une un motivo: defender la humanidad de los malos que les quieren hacer daño. Desde el 2008 hasta el 2019 se estrenaron una secuela de películas de ciencia ficción de Marvel Studios, que terminó con una de las películas más taquilleras de toda la historia, Los Vengadores, Endgame. Estas historias nos han entretenido y muchas veces hemos deseado que existiera alguien como ellos en la realidad para que acabe con algunas cuantas cosas que sabemos que andan mal. ¿Cuánto quisiéramos a veces tener ese martillo de Thor que uno puede lanzarlo, ¿verdad? Y tomar allí ir al objetivo que uno quiere que le dé para poder tal vez, no sé, afectar a alguien o algo que está haciendo mucho daño. Quisiéramos muchas veces poder tener esos superpoderes o que alguien existiera con esas cualidades. En comparación con Jesús, también Él vino desde otro lugar y habitó entre nosotros, pero una diferencia entre Jesús y los personajes ficticios, además de que Jesús sí fue real, y si tienes alguna duda, te invito a que puedas buscar el libro Evidencia que exige un veredicto, del escritor John McDowell. La diferencia es que estos héroes vinieron a la tierra y vivieron una vida haciendo demostración de su poder, pero Jesús vino a la tierra y vivió como un humano, sin habilidades especiales, y esta es la grandeza que estudiaremos. La Biblia relata en los primeros versículos de nuestro texto base lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En estos versículos se resalta lo siguiente: Jesús era Dios. Esto hace referencia a su condición antes de llegar a la tierra, lo que nos da la primera impresión de que no era alguien que vendría a presumir superioridad, porque lo que lo hacía superior a la humanidad fue dejado atrás antes de vivir entre nosotros. Dice que esa divinidad no fue algo que le impidiera renunciar a su estatus. Jesús era Dios. La Biblia nos dice que su existencia es desde la eternidad y no tiene principio ni fin. Él siempre ha estado. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La manera en que Juan inicia este capítulo y inicia su libro lleva nuestro pensamiento aún más allá de la creación. Nos traslada a la eternidad de Dios. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se referían tanto a la palabra hablada o escrita como a aquella que no se ha pronunciado y permanece en la mente, que existe pero está concebida, todavía no ha sido expresada, no es conocida, pero no quiere decir que no esté presente en la vida de quien le está pensando. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de la racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y a la uniformidad que se observa en el cosmos. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Es una grandiosa declaración saliendo de los labios del mismo Jesús.
Estos siguientes textos nos dan aún más claridad sobre el origen de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice lo siguiente: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Dios hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. 4 cosas podemos resaltar de este texto. La número 1 dice que por medio de él Dios creó todo lo que existe. Número 2 dice que hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Número 3, todo fue creado por medio de él y para él. Y número 4, él ya existía antes de todas las cosas. Son declaraciones muy puntuales y muy esenciales que apuntan a que la existencia de Jesús va mucho más allá de nuestro conocimiento humano y de su vida o su llegada aquí a la tierra. Los judíos entendían que Dios es eterno y creador, y eso diferenciaba a Jehová de los otros dioses. Dios era el único que había creado todo el cosmos, el universo. Pablo dice que Jesucristo era antes de todas las cosas, por lo tanto el apóstol considera a Jesucristo como el Dios verdadero y esencial. Esto lo dijo J.P. Zamora en un comentario en un blog que pude consultar sobre este tema. Y quiero resaltar lo siguiente: el hecho de que Pablo afirmara estas cosas tiene una gran relevancia, ya que Pablo, antes de ser seguidor de Jesús, era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, debido a que éste decía que Jesús no era el Salvador que esperaban los judíos. Además de que Pablo tenía mucho conocimiento de la ley judía y sus enseñanzas. Pero la experiencia que vivió Pablo al encontrarse con Jesús durante una de sus persecuciones le hicieron cambiar de parecer, de opinión, y ahora afirma con plena convicción que Jesús era Dios. Quien lo estaba diciendo no era alguien que no era un cualquiera, como diríamos en el día de hoy. Era una persona que tenía plena convicción de lo que estaba ocurriendo, de lo que él había vivido, lo que había experimentado y de lo que él sabía. Dios, como el sustentador, es tan necesario para la continuidad a todas las cosas. Asimismo, Dios, el creador, es quien creó todas las cosas, pero este poder de preservación o continuidad está sujeto a Cristo. En Cristo descansa el poder de sustentar toda la creación, así lo dice la Biblia. Y todos estos datos apuntan de que su origen es mucho más allá, su origen es un origen divino. Vemos también que es un Dios empático. En cambio, dice el versículo 7, renunció a sus privilegios divinos. Jesús se redujo a nuestra condición humana para poder vivir nuestras luchas, aun cuando no sucumbió ante ninguna de ellas, y así ganar los méritos para salvar la humanidad. El hecho de Jesús hacerse humano indica la intención de un Dios que quiere acercarse, ser entendido y conocido por todos, sin excepción de si eres leproso, cobrador de impuestos, prostituta o una reina de un palacio, si eres un gran político, un gran funcionario, si eres un gran empresario. Era simplemente un Dios que quería estar cerca de los que padecen necesidad. Y por eso se le acusaba, según Lucas 15, versículo 1 al 2, se le acusaba de estar con los pecadores. Jesús quiere estar cerca de ti y cerca de mí, no porque seas perfecto o seamos perfectos, no porque eres un ejemplo a seguir, simplemente Él quiere estar cerca de ti porque te ama, sin importar tu estatus social, profesión o edad, sin importar el sector donde viva. A Él no le interesa eso, le importa tu persona y es a ti que Él quiere. Todo lo mencionado anteriormente nos deja claro 2 elementos básicos sobre el origen de Jesús. Es divino y eterno. No hay dudas de que es superior a la humanidad, de que existe desde siempre y para siempre. Jesús renunció a todo esto y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Pero ¿qué lo movía? ¿Qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era el motivo que guiaba a Jesús a tomar estas decisiones?
¿Por qué alguien con tanto privilegio como lo que hemos mencionado y tal existencia dejaría su lugar para venir a la tierra? Parece algo de loco e incomprensible a la lógica humana. Jesús había renunciado a todo su esplendor. Como dice un dicho popular, demasiado bueno para ser verdad. No es verdad que nosotros con todas las comodidades del mundo tal vez estaríamos dispuestos a renunciar a todo esto para ir detrás y vivir y convivir con aquellos que son sumamente necesitados. ¿Cómo es posible que Dios pudiera bajar a tal nivel que fue menospreciado por muchos y pocos creyeran cuando Él decía quién era realmente? Veamos qué encontramos en la Biblia sobre las razones que le hizo tomar una decisión tan radical. ¿Por qué vino? Juan capítulo 6, versículo 38 al 40 relata las siguientes palabras expresadas por Jesús. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todo lo que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. El resumen de todo este texto, o estos versículos que acabo de leer, está en el versículo 40. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Ahora sí toma sentido toda esta decisión radical de dejarlo todo atrás y venir detrás de lo perdido. El Creador está igualándose a su creación. No fueron meras emociones o de propósito alguno lo que movió a este ser tan grande a dejar todo su esplendor. Él tenía una tarea en específico, que todos los que le vieran y crean en Él tengan vida. Hoy no podemos tener el placer de verle físicamente, pero sí podemos creer en Él y creer en su obra. ¿En cuántos de nosotros Jesús no ha hecho la obra? ¿Cuántos drogadictos? ¿Cuánta gente de una vida totalmente corrompida hemos visto ser transformada por la presencia, la obra de Jesús en su vida? Hay demasiado testimonio y no alcanzaría una grabación, una predicación, una exposición de 1 o 3 días para nombrar todas las obras que Jesús ha hecho en personas que estaban sumamente necesitadas y se han encontrado con Él. La obra de Jesús es real en nuestra vida y queremos que sea real en tu vida también. Esa voluntad implicaba también establecer la relación del Creador con su creación. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Era necesaria una reconciliación debido a que la relación entre el Creador y su creación sufrió una ruptura cuando en el huerto del Edén el hombre decidió ceder a la tentación del pecado. Cuando comieron del fruto del árbol del cual le dijeron que no debían comer. La desobediencia de este mandato dio entrada al pecado que acabaría afectando no tan solo a Adán y a Eva, que fue quienes lo cometieron, sino a todos los demás que vendrían luego de ellos. Además que este pecado crearía una barrera entre Dios y nosotros, una barrera que sería rota solo por una persona con las cualidades específicas, y esas cualidades estaban en Jesús, el cual tendría que dar su vida en sacrificio. Dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pero no quiero hablarle mucho sobre la muerte en la cruz y la sangre que se derramó en la cruz, porque la semana que viene seguiremos viendo la parte del sacrificio de Jesús. Por esto era necesaria una reconciliación. Esa reconciliación traería como resultado la vida eterna. Juan 3:16 dice: por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús.
Propósitos claros fueron los que movieron a Jesús. El porqué de su venida fue hacer la voluntad de su Padre, reconciliar la creación con su Creador y darnos el regalo de la vida eterna. Esto no sería tan fácil y tendría un alto precio que pagar. Que te invito a nos acompañes el próximo domingo para seguir aprendiendo de Jesús, su origen, muerte y nuestra esperanza en Él. Y quiero invitarte también a reflexionar esta semana en las siguientes preguntas. ¿Está mi fe clara en Jesús? ¿Estoy convencido de que Él es el Hijo de Dios? Si eres creyente, estas preguntas están claras en tu vida. ¿Te hace sentido todo esto que hemos hablado, compartido acerca del origen de Jesús, su origen divino y eterno? Sus razones que lo trajeron aquí a hacer la voluntad de su Padre, reconciliar la creación con su Creador y darnos el regalo de la vida eterna. Tengo unos puntos de acción para la semana, para que puedas ponerlos en práctica. Lee esta semana al menos uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, con el que te sientas más cómodo. Puedes comenzar a leerlo. Número 2, anota las dudas que tengas y compromételas con tu grupo, compártelas con tu grupo de vida. Si no conoces o no tienes información sobre nuestro grupo de vida, puedes entrar a nuestra página web vidaygozord.org y allí tendrás información sobre nuestros grupos de vida. O si conoces a alguien que es parte de nuestra comunidad, pregúntale cómo hacer conexión con los grupos de vida para que puedas entrar allí y compartir más de la fe y puedas crecer en tu conocimiento de Jesús. Y número 3, piensa a cuáles cosas en tu vida necesitas renunciar para que la relación entre tú y tu Creador sea restablecida o fortalecida. Quiero que me acompañes a orar en este momento. Dios eterno, te damos gracias. Gracias por el sacrificio. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por que Él dejara todo ese esplendor atrás y viniera detrás de nosotros para reconciliar nuestra relación contigo. Gracias, Dios, te damos. Ayúdanos cada día a poder admirar y apreciar más la vida de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Dios, por este hermoso regalo. Ayúdanos a que nuestra fe sea fortalecida, pueda crecer día tras día, que podamos abrazar más nuestra creencia en Jesús, que Él es un Dios real, Dios hecho hombre, que me entiende a mí porque Él se hizo como yo, que vivió entre nosotros no como un superhéroe que tenía las habilidades para poder sobrepasar dificultades, no, Él vino tal y como somos y por eso puede entenderme y por eso Él me busca, porque le interesa lo que soy realmente, no lo que pueda aparentar ser. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.